Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar en nuestra compañía. Hoy nos vamos a dedicar a un tema que a muchos les parecerá raro. ¿Por qué? Porque venderles cosas a los japoneses requiere ciencia y también mucha paciencia. Pero además, Japón es un país con genio más vendedor que comprador. Y cuando compra es muy exigente. Así como es exigente en la calidad y la competitividad de sus productos. ¿Cómo se dialoga con un país con una economía que es 148 veces más grande que la paraguaya y que está sexto entre 144 países del mundo en cuanto a competitividad? Eso nos define una sociedad, nos define una economía. Con esta economía está dialogando FECOPROD, con cuyo presidente estamos hoy, Edwin Reimer. ¿Cómo le va, señor Reimer? Bueno, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo decía que venderle a Japón debe ser difícil, no imposible. Muchos lo hacen y lo hacen con mucho éxito. FECOPROD ha estado muy interesado últimamente en Japón como destino de exportaciones. Así mismo, y es así como usted dice, es un país más vendedor de productos, pero también importador de materia prima en primer lugar, porque ellos están dando valor a la materia prima y esto es lo que ha dado el desarrollo y el crecimiento al país, porque el país no tiene mucha superficie, no produce tanto, entonces se ha convertido en una potencia mundial económicamente, siempre dando valor agregado a la materia prima y dejando este valor agregado dentro de su país. Y eso hay que saber cuando se negocia con Japón. FECOPROD tiene un relacionamiento muy directo con Japón por tener cooperativas socias de japoneses, y esto es nuestra gran ventaja, que a través de las cooperativas en la región oriental, las cooperativas japonesas como La Paz y Pirapó, etc., a través de ellos sí mantienen el contacto con Japón, mantienen su cultura, y esto nos abre como FECOPROD la puerta, así como también nuestro relacionamiento con Alemania también es muy fluido e intensivo. Pero con Japón la FECOPROD mismo no lo ha, digamos, desarrollado en tal forma, y eso fue la intención de viajar al Japón como una delegación de FECOPROD y también representantes de ECOP, que es el brazo comercial de las cooperativas de producción, y contactar con diferentes instituciones. En primer lugar, contactar con las cooperativas agrícolas allá, con centrales cooperativas, hasta con la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, que es un movimiento muy grande, y tuvimos una entrevista muy interesante en Tokio con el presidente y el vicepresidente de esta federación. Visitamos también la Universidad Obihiro en el norte, que es una universidad agropecuaria con la cual se trabaja en conjunto con CETAPAR. CETAPAR es digamos, el resultado de una alianza entre UNICOP, la central Nikkei y FECOPROD, dando continuidad a un proyecto que inició en el Paraguay la JICA hace años atrás, un centro de investigación, y ellos al dejarlo en manos del Paraguay, al retirándose de este proyecto, entonces nos parecía importante de dar continuidad a este centro de investigación, tanto en suelos como en semillas. Y ahí sí existe una cooperación directa con esta universidad de Obihiro, una universidad en el norte de Japón, a través de la JICA, que estaba, digamos, dando un cierto apoyo a esta cooperación, a esta nueva alianza. Por ahí el contacto. Además visitamos también empresas importadores o exportadores, empresas
digamos, multinacionales que operan, empresas japonesas que operan en Japón, que hacen sus comercios en toda la zona asiática, y nos parecía interesante contactar con ellos también, utilizando ellos como nexos con la FECOPROD. Toda esta, esta relación resultó interesante debido a que ECOP está instalando un depósito en el Puerto Franco en Nueva Palmira, y este es el motivo de que FECOPROD con ECOP está saliendo al mundo, buscando aliados directos en los países que normalmente están comprando solamente en puertos grandes como en Buenos Aires o en Montevideo o en puertos en Brasil, que normalmente no entran hasta un puerto como acá en Asunción. Nueva Palmira, entonces, que es un puerto en Uruguay, ¿verdad? Sí, es una alternativa muy importante para que de ahí se dé el salto hasta Japón y a otras economías, seguramente. Eso es la idea. ECOP está instalándose en diferentes puertos en el Paraguay, sobre el río Paraná en el sur, acá en el puerto Cacupemí en Asunción también. En el futuro tal vez también más hacia el norte, en Carmelo Peralta. Es la idea de tener ahí un puerto. Y enviando entonces los productos con barcazas hasta Nueva Palmira, y ahí embarcando en barcos grandes. Y al revés también comprando fertilizantes y otros productos en diferentes países del mundo, trayéndolo y haciendo la redistribución en Nueva Palmira. Para eso también hemos hecho ya un convenio marco con la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Uruguay para importar juntos con ellos al por mayor, digamos, productos del exterior. Claro, que ECOP creo que se centra la compra y distribución de combustibles, de fertilizantes, insumos agrícolas, ¿verdad? Así mismo. Ajá. ¿Qué ventaja les da eso? ¿Cuál es el aporte que le da ECOP a todo el proceso? Bueno, la mayor ventaja es que las cooperativas no compiten entre sí en mercados internacionales, que ocurre todavía en varios rubros. Por ejemplo, en la Expo Anuga, donde se presentan los vendedores de alimentos, carne por ejemplo, entonces están un frigorífico al lado compitiendo prácticamente uno con el otro. Y con este proyecto, creando esa sociedad anónima, tratamos de lograr de que las cooperativas negocian con una voz y no compiten entre sí. Entonces, negociando mayor volumen en la compra como también en la venta. Y eso es también todo un proceso que no es tan fácil de implementar, porque cada cooperativa con su rubro, porque tenemos cooperativas que su rubro principal es carne, otro tiene granos, otro tiene leche, otro tiene maíz, etcétera. Difieren mucho, son de sus demandas, tienen una paleta muy amplia de productos que venden y también lo que compran, entonces no es tan fácil de unificar eso, pero es un intento que ha iniciado, y cada año se ve más posibilidades y oportunidades de canalizar la comercialización a través de una, digamos, empresa conjunta. Enseguida con el señor Edwin Reimer volvemos para abordar un breve pantallazo, porque es muy grande la organización, una puesta al día de cifras con FECOPROD. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV. Volvemos con el señor Edwin Reimer de FECOPROD, hablando de lo que significa venderle a mercados exigentes. ¿Por qué buscar mercados en donde las exigencias son el tope?
eso nos lleva a otro punto, que es la calidad de los productos paraguayos. ¿Es así, señor Reymar? Asimismo, apuntamos a los países que pagan los mejores precios. Y esos son la Unión Europea, esos son Japón, esto es Estados Unidos. Pero cada país, cada continente tiene sus exigencias especiales. Y esas sí hay que cumplir. Entonces, todo es un camino llegar a eso, pero si con la carne llegamos a la Unión Europea y tal vez próximamente también a Estados Unidos, ¿por qué no con granos y otros productos agropecuarios no al mercado japonés? En cierta forma, sésamo por parte ya se está exportando. El chía, por ejemplo, es un producto que les interesa muchísimo, pero tienen un control muy, muy estricto en lo que es todo el control de residuos de fertilizantes o de herbicidas o algo así. Entonces, uno tiene que haber visto una vez un laboratorio, entonces sabe que no se puede enviar cualquier cosa. Sí. Y además no castigan a un exportador, sino castigan al país y punto. Entonces, tenemos que unirnos y controlar acá ya de lo que enviamos y no esperar lo que nos dicen allá. Allá es tarde. Y esa es un poco la idea. Queríamos, en primer lugar, hacer el contacto a través de las cooperativas. Y el sistema de cooperativo es muy similar al de acá. Nos parecemos muchísimo, no sé por qué, pero es muy, muy parecido. Así como el sistema cooperativo también es muy parecido al sistema cooperativo en Alemania. Entonces tenemos una cierta afinidad a ese sector y a través de ese sector lograr la confianza en primer lugar. Eso es súper importante en Japón, lograr primeramente la confianza. Entonces, obteniendo la confianza, buscando una forma de cómo cooperar. Y nuestra propuesta es entonces que a través de las universidades, que ellos envían los técnicos, que ellos nos enseñen de cumplir con las exigencias y de producir los alimentos que ellos necesitan. Por ejemplo, el arroz sería, tenemos una oportunidad muy, muy grande para exportar el arroz japonés a Japón, pero acá principalmente se produce el arroz índico, que no le gusta a los japoneses porque no pegan un grano al otro. Entonces, ese tipo de arroz ellos no compran. Y el arroz japonés tiene prácticamente el doble del precio que el arroz índico. Entonces, si solamente el 10% del arroz se consume en el país y el resto se exporta, ¿por qué no plantar y exportar lo que tiene el mejor precio afuera? Claro. Bueno, así con el sésamo, así con el chía, así con el maíz, así con el expeller de soja, etc. El maíz, nos dijeron, compramos maíz de Paraguay, pero a través de empresas brasileras. Pero el maíz de Paraguay tiene olor a humo. ¿Olor a humo? ¿Cómo es eso? Bueno, por los secadores. Ah, ya. Y eso no le gusta. Entonces, pero nadie nos dijo eso acá. Los productores no sabían que por eso Japón no quería comprar más el maíz de... Y que los secadores funcionan con leña, ¿verdad? Y la mayoría todavía funcionan con leña y a veces con leña no bien secada, o el sistema permite que el humo llegue en contacto con el grano. Y bueno, son detalles que se tiene que saber. O sea que hay demanda específica en Japón que no está siendo cubierta en este momento directamente por nosotros, sino a través de, a lo mejor, de terceros. Siempre a través de terceros. Prácticamente no compran casi nada en forma directa de Paraguay. ¿Y eso es porque no tenían idea de cómo hacerlo? Porque nunca se sorprendieron las empresas con las cuales contactamos, se sorprendieron que tal y tal producto del Paraguay produce y la cantidad, y dicen, entonces es un mercado interesante para nosotros. Pero porque cuando lo piden mucho, piden grandes cantidades. Así mismo, claro. Porque tienen 130 millones de personas, entonces necesitan muchos alimentos, y a través por convenios internacionales, ellos, por ser un país industrial exportando mucho, tienen que comprar cierta cantidad de alimentos también. Hoy se comienza a hablar mucho de demanda sustentable. Hasta ahora se hablaba de producción sustentable por razones de ecología, etcétera, pero ahora se habla de demanda sustentable, es decir, para que determinados mercados sigan comprando determinados rubros, hay que llenar una serie de requisitos, de lo contrario esa demanda
desaparece. Y asimismo, hacia eso se desarrollan los contratos internacionales en compra-venta de productos. Y por eso es importante asegurarse un cierto nicho, un cierto monto en estos, de estos mercados. Y Paraguay siempre va a ser un país exportador en alimentos. Uh-huh. Con el clima adecuado para la agricultura y para la ganadería, y con los recursos que tenemos y la poca población, siempre vamos a tener un excedente de productos si seguimos produciendo de esa forma, mientras podemos, producir de esta forma. Y todos nos dicen que la soja del Paraguay es mejor que de otros países, que el sésamo de acá es mejor que de otros países, y así probablemente con la chía también, y eso nos dicen de la carne. Eso se debe incluso del trigo. Hasta el trigo, la misma cosa. Acá nos dijeron en ese mismo lugar, un especialista en trigo, y yo le digo, ¿y podemos equipararnos al trigo argentino, que es de tanta tradición? Es mejor. Y eso se debe, muy probablemente, o no probablemente, sabemos ya que se debe a los suelos ricos de minerales y también a la cantidad de irradiación de sol. O sea, todas esas condiciones climáticas hacen que la producción agropecuaria del Paraguay es más querida, se nota la mejor calidad, mayor porcentaje en proteínas, el sabor es mejor, y unos cuantos factores más, entonces, de que esos productos realmente son buscados, pero tenemos que cumplir con las exigencias en calidad y también en cantidad, cumplir con la cantidad de los contratos. Esas son dos cosas que nos cuesta todavía un poco producir según lo que el mercado quiere. Siempre producimos lo que nos parece bien, que nos gusta producir, y después buscamos a alguien que nos compra eso. Y nos enojamos cuando no nos compran. Así. Con el señor Edwin Reimer estamos repasando todo el tema de Japón como cliente real y como cliente también potencial de muchas cosas que produce el Paraguay. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía, nosotros en compañía del señor Edwin Reimer de FECOPROD, del expresidente, y hablando de una organización que ahora nos va a poner el señor Reimer en, actualizar las cifras, FECOPROD en cifras, hoy, 2015, ¿qué es FECOPROD en cifras? Bueno, las estadísticas siempre son un poco complicadas de tener estadísticas muy actualizadas y también exactas. FECOPROD sí aglutina 33 cooperativas de producción en todo el país. La cantidad en socios, tenemos alrededor, esas cooperativas tienen alrededor de 25,000 socios. En su mayoría son productores agropecuarios. Por eso tal vez parece poco en comparación de otras cooperativas. De repente una cooperativa acá en Asunción también tiene ya 20 o 30 o 50,000 socios. Pero en el sector agropecuario, o el sector productivo, es diferente. Ahí un socio representa una familia, un productor, y prácticamente todo su movimiento, lo que produce, lo que compra, lo que vende, mueve a través de la cooperativa. Entonces la cooperativa prácticamente es su mundo, y eso diferencia un poco o bastante a las cooperativas de producción con otras. Las cooperativas de producción en promedio estimamos que en el momento mueven el 25% de la economía agropecuaria del país. Eso varía de un rubro al otro. Ahí hablamos de 12% en ganado vacuno,
pero en exportación de carne el porcentaje es más alto porque las cooperativas también acopian ganado de no socios y lo faenan y lo exportan, entonces la exportación sobrepasa el 20%, ahí difiere un poco. Así hablamos también del 11% de la producción de soja, y en exportación varía también en algo. En leche sí llegamos prácticamente al 90% de producción de leche viene del sector cooperativo. Ahí hay poca exportación, pero prácticamente toda la leche industrializada viene del sector cooperativo. De maíz, de arroz, de yerba mate, de tung, sésamo. Así podríamos agregar unos cuantos rubros más en donde las cooperativas están metidos o a los cuales los socios se dedican, y prácticamente en toda parte también están exportando. Hay que decir que comparando con la producción primaria y la industrialización, dándole un valor agregado, ahí las cooperativas también están muy fuerte. Ya mencioné que las cooperativas de FECOPROD tienen 3 frigoríficos, la planta láctea de leche en polvo, una en la región oriental funcionando, otra en construcción en el Chaco. En el sector cooperativo, 5 fábricas de leche, una curtiembre, y una fábrica de harina de hueso y grasería. Hablamos también de 5 fábricas de balanceados, 7 molinos de trigo, una fábrica de yerba mate en Colonias Unidas. Hay otras también, pero que pertenece a la cooperativa. Eso en grandes rasgos. Después también un frigorífico de chanchos, Upisa, y algunas otras fábricas más. Pero vemos que las cooperativas están cambiando de solamente de ser productores de materia prima, están invirtiendo muy fuerte en el siguiente sector, que es la agroindustria, dándole un valor agregado a los productos agropecuarios. Y esto es necesario para que más dinero quede adentro y a la venta, a la exportación, entran más divisas. Dicen que también hay un proyecto para ubicar ahí cerca de la zona de Coronel Oviedo digamos un centro de producción que puede ser cerdo, puede ser pollo, es decir, convertir el grano y el balanceado en carne y en productos ya de tercera generación, digamos, ¿no? Bueno, prácticamente todas las cooperativas y también otros productores de granos están analizando el tema por los precios bajos de los granos, y la expectativa para los próximos años no es muy alta de que los precios van a variar mucho. Entonces hay que pensar en cómo convertir los granos en otros productos, y uno de estos es engorde de animales, de vacunos o de gallinas o de pescado. El pescado es digamos, el animal que prácticamente lo convierte en uno, de 1 kilo de grano a carne. Y de cerdos también. En el momento la producción de cerdos sufre un poco un bajón debido a la devaluación del real sí. en Brasil, que ahora Brasil está invadiendo ya el territorio paraguayo con cerdos. Esos son siempre un poco los riesgos que corren nuestras industrias, porque son muy fácilmente afectados por la situación económica de nuestros vecinos, sea Argentina o Brasil principalmente. Así es. El sector cooperativo, generalmente debido a su naturaleza, que es solidaria, tiene sus propias fuentes de financiamiento, digamos. En el caso de la producción, de las cooperativas de producción,
¿Les alcanza ese financiamiento? ¿Toman créditos del sector comercial, de la banca privada? ¿O cómo les va en ese aspecto? No, las cooperativas de producción necesitan mucho financiamiento del sector privado, de los bancos, digamos, aunque han creado también su propio banco, pero este banco, aunque tiene un Bancop que tiene un interesante crecimiento y una interesante aceptación, pero por el momento no puede cubrir lo que necesita, ni puede cubrir lo que necesita una cooperativa. Para tener una idea de la magnitud de las cifras que se manejan ahí, ¿verdad? Bancop está en el rango, digamos, ahora maneja en el movimiento de dinero el promedio de las 5 o 6 cooperativas más grandes de cada una. O sea, el promedio de las 5 o 6 cooperativas manejan también ese mismo flujo de dinero que el banco. Entonces, las tasas en el sector bancario privado se han puesto a tiro, son amigables o no tanto. Bueno, las cooperativas de producción son clientes, digamos, muy confiables porque tienen también un activo alto por las inversiones propias que hacen las cooperativas, no solamente sus socios. Entonces, teniendo garantías reales, entonces son clientes muy interesantes para los bancos privados también, y los tratan muy bien. Les conviene ser amigos. Los bancos necesitan también a las cooperativas y les ofrecen, especialmente para el sector productivo, también con tasas interesantes y plazos también interesantes. Y en especial, digamos, el efecto que ha tenido la AFD a nivel nacional, eso no hay que despreciar. De haber aumentado los plazos para maquinarias de 7 años, para otra inversión a 10 años o hasta 12 años, con eso las cooperativas han también logrado un crecimiento muy fuerte en la parte de inversiones en agroindustrias. Señor Reimer, realmente un gusto tenerlo aquí en el programa, un repaso muy interesante y sobre todo el estándar que se han puesto. Exportemos a países de alta exigencia porque nos conviene. Ojalá todos escuchen lo que significa esto. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Edwin Reiner, presidente de FECOPROD. Nosotros ponemos punto final a nuestro programa. Gracias por haber estado en nuestra compañía y los invitamos al siguiente. Gracias por su atención. Fue una realización de Alicante.